Hola, buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y una servidora, Margarita Alvarado, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra séptima emisión del quinto ciclo del webinar abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Les invitamos a seguir la transmisión a través de Facebook Comunicación Radio UAPS y WhatsApp. Esta semana charlaremos sobre Aprendiendo con Amor. Es un proyecto encaminado a ofrecer una educación de calidad que satisfaga las necesidades de aprendizaje sociales, emocionales y físicas de los estudiantes. Para tratar el tema, le damos la bienvenida a Iris Helguera. Ella es maestra en educación por el TEC de Monterrey y licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en alfabetización, otro en dislexia y actualmente está cursando el diplomado en neuromatemáticas. Desde hace 14 años dedica su vida al área de la educación y a partir del 2013, que cambió su residencia a Cabo San Lucas, ha sido testigo de la gran necesidad de aprendizaje que viven los niños que habitan comunidades vulnerables de este municipio, particularmente aquellos que crecen sin cuidado parental o con familias que tienen serias carencias afectivas. Ante tal situación y en colaboración con otras personas, se han empeñado por generar acciones al respecto, conformando la asociación civil que da título y temática a nuestro webinar de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iris, bienvenida, y pues bueno, el espacio es tuyo para que nos platiques al respecto. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacernos parte de esta comunicación universitaria tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Y pues es un placer hablarles sobre un proyecto que ya es una realidad en nuestra comunidad y que sin duda está transformando la forma en la que los niños se están educando dentro de la educación básica en nuestro municipio. ¿Puedo empezar a compartir la presentación? Sí, adelante. Ups. A ver. Ahí, en teoría. No, problemas técnicos. No, no hay ningún problema. Aquí está. Aquí esperamos. Perfecto. Ya está compartiéndose, ya ¿Verdad? nada más hace falta que se vea en pantalla completa para poder comenzar. Excelente. Ahora sí, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, me gustaría hablar un poquito de quiénes somos Aprendiendo con Amor. Aprendiendo con Amor es una escuela libre que ofrece una forma diferente de aprender. Esta forma diferente de aprender está basada en evidencia científica y está orientada al desarrollo de habilidades que los niños van a requerir en la vida, y estas habilidades están enfocadas en la capacidad de resolver problemas, procesar información y enfrentar pues diversas situaciones que vendrán más adelante, ¿no? No es un secreto para nadie que nos encontramos en un momento histórico. Muchas cosas cambiaron a raíz del impacto que tuvo la pandemia por COVID en nuestras vidas, pero particularmente el área de la educación estamos empezando a ver los efectos que tuvieron estos 2 años de aislamiento, de privación. Y me gustaría hablar un poquito de este contexto que estamos viviendo y plantear la pregunta de por qué es necesario repensar la forma en la que estamos educando. Bueno, de acuerdo con el INEGI, la pandemia ha dejado a 5 millones de estudiantes fuera de la escuela, principalmente por falta de recursos para continuar su educación. ¿A qué nos referimos con estos 5 millones de estudiantes? Haciendo una comparativa entre la matrícula que existía en educación básica, que implica preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en el ciclo escolar 2019-2020, que
fue el que se interrumpió cuando llegó la pandemia por COVID, y comparándolo con la matrícula de este ciclo escolar 2022-2023, hay 5 millones de estudiantes que no están en las escuelas, ¿no? Básicamente son 5 millones que están perdidos estadísticamente y seguramente también perdidos en términos de aprendizaje, ¿no? Este ausentismo escolar pues va a provocar mayores disparidades en los resultados en términos de aprendizaje y por lo tanto de habilidades, ¿no? Alumnos con menos aprendizajes, pues significan futuros trabajadores con menos habilidades. Esto tiene un impacto no solamente en el momento presente, sino también tiene una repercusión a lo largo de su vida, porque según estimaciones del Banco Mundial, pues esta limitación en las habilidades va a tener un impacto durante su vida laboral de hasta un 8% anual en sus ingresos. De acuerdo a estas mismas estimaciones que realizó el Banco Mundial en un artículo publicado en los primeros meses de este año 2022, que fue cuando en la mayoría de los estados se reanudaron las actividades presenciales, pues la pandemia causó en México un rezago que equivale a 2 años de escolaridad, ¿no? Creo que la mayoría lo hemos podido constatar. Los que nos dedicamos al área de la educación, pues es evidente que los niños tienen un rezago en términos de habilidades, de no solamente aprendizajes académicos, sino también habilidades de procesamiento de la información, la capacidad de prestar atención, la capacidad de seguir instrucciones orales, incluso las rutinas de vida se han visto muy afectadas. Los que trabajamos en educación básica, pues nos damos cuenta que los niños han tenido afectaciones en sus habilidades de lenguaje, en el lenguaje expresivo, en la capacidad que tienen de permanecer atentos a las instrucciones, de seguir una jornada escolar de alrededor de 3, 4 horas de clase. Han sido situaciones que ahora al regresar a las aulas, pues nos hemos enfrentado con eso los profesores, y que sin duda tienen un impacto grandísimo en el aprendizaje de los niños. Si nosotros tomamos en cuenta estos 2 años de escolaridad, que ya es un hecho, ya está comprobado, que está afectando a todos los estudiantes, pues lo comparamos incluso con la escolaridad que el Banco Mundial analizaba y estimaba que teníamos los mexicanos. Si anteriormente, antes de COVID, alcanzábamos en promedio todos con nuestros estudios, según esta estimación, unas habilidades correspondientes a un tercero de secundaria a nivel nación, pues ahora nuestro conocimiento llegaría solo al equivalente de primero de secundaria, lo cual es algo muy, muy, muy grave, porque si nosotros pensamos en las habilidades de pensamiento que tiene un chico de primero de secundaria, estamos hablando de un desarrollo madurativo de alrededor de los 12 años. Entonces, estas habilidades pues ciertamente no son suficientes para lograr el desarrollo económico de un país, situación que nos ocupa y nos influye y nos afecta a todos los que conformamos esta nación. El objetivo central de la respuesta educativa a la pandemia, entonces, pues debe ser poner el énfasis en recuperar las habilidades de los estudiantes, porque pues la vida cotidiana nos exige ser hábiles, no solamente almacenar conocimientos, sino poder ponerlos en práctica para resolver necesidades. Y el centrar la educación en estas habilidades, pues nos va a permitir de alguna forma recuperar ese tiempo perdido para evitar que estas lagunas en el aprendizaje pues condenen a estos niños a empleos precarios cuando se incorporen al mercado de trabajo, y pues también a nosotros, ¿no? En términos generacionales, aunque ya en nuestro caso que ya estamos en un perfil profesional, pues también eso tiene una repercusión en las capacidades económicas, de salud, de vida que va a tener nuestro país en los próximos años, ¿no? Porque estos niños pues van a ser la fuerza laboral, y si los tenemos privados de habilidades, pues nos pinta un panorama muy complicado para todos. Actualmente, el ciclo escolar
2022-2023 está prácticamente terminando su primer trimestre y pues no hay mucha claridad que las políticas educativas estén atendiendo esta emergencia, lo cual pues no solamente requiere que se atienda, sino que se atienda con un esfuerzo adicional y como maestros nos pone el reto de pensar nuevas formas de llevar el funcionamiento de las escuelas y de reorganizar los aprendizajes de los niños, ¿no? Creo que como profesores y maestros tenemos esa responsabilidad porque al final nosotros estamos formando a las siguientes generaciones y el cómo estos niños vivan esta crisis y cómo se recuperen también va a tener un impacto en su autoestima y en sus ganas de seguir aprendiendo. Ahora, ¿por qué nuestra escuela es diferente? Bueno, la escuela de Aprendiendo con Amor nace de un ejercicio reflexivo, un grupo de maestras que somos apasionadas del área de la educación y que nos interesan profundamente nuestros estudiantes, pues nos dábamos cuenta que la cuestión de la planeación educativa pues no es un problema nuevo. Antes de pandemia ya teníamos serias dificultades y carencias para que los niños adquirieran los aprendizajes esperados. Entonces, pues hablando, platicando, reuniéndonos con otros miembros de la comunidad que ciertamente están preocupados por lo que va a pasar, pues decidimos crear esta escuela diferente. Nuestro currículo se centra en las 3 habilidades que propone la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a través de su evaluación PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos y que se creó desde el año 2000 para ser un organismo internacional que analiza en términos de habilidades cómo se encuentran los ciudadanos de todos los países que pues, son miembros de la organización, ¿no? Desde el año 2000 ellos emiten un informe para México de cómo salimos en términos de evaluación, ¿no? Y esta información pues tiene el propósito de que los países puedan adoptar decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. Este informe se puede consultar, es público desde las primeras evaluaciones que se realizaron y ciertamente pues a nosotras cuando estábamos haciendo este diseño de la escuela pues nos dio mucha información que es un secreto a voces de cuáles son nuestras áreas débiles, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues nuestra propuesta pone el énfasis en esta educación basada en evidencia científica, es decir, en poder medir claramente cuáles son las habilidades que se requiere desarrollar y cómo estamos en términos de ese desarrollo, dándole prioridad al aprendizaje de habilidades para la vida, ¿no? Esta es la diferencia principal entre el diseño del currículum de las escuelas tradicionales y esta nueva escuela. Nosotros no ponemos el énfasis en los contenidos. Ciertamente un contenido es necesario para desarrollar una habilidad, pero no es el punto medular de la planeación, ¿no? El principio pues puede parecer muy simple, ¿no? Pero no es fácil. La meta de todo aprendizaje no es solamente que una persona pues pueda desarrollar dinero, pueda desarrollar una buena posición económica, obtenga un título, un certificado o un diploma. Esa no es la meta del aprendizaje. La meta del aprendizaje es la transformación de la mente y del carácter, porque solamente transformando nuestra mente y nuestro carácter como mexicanos llegaremos a sacar a nuestra nación de esta situación en la que vivimos y pues ahora sí que sanar muchas cosas en las cuales no hemos logrado pues brillar con nuestro máximo potencial o nuestro máximo esplendor, ¿no? Nuestra propuesta curricular se basa en 3 habilidades principales o 3 competencias principales. Una es la competencia lectora, otra es la competencia matemática y otra es la competencia científica. Voy a explicar un poco de cada una de estas competencias. Primero, la competencia lectora. Leer y escribir es la base de todo aprendizaje. Ahora más que nunca se ha hecho patente cómo un niño que no aprende a leer y escribir en los primeros años de la escolaridad se va despegando del resto de sus compañeros. A partir del segundo grado,
prácticamente todas las indicaciones de los libros y todo el razonamiento parte de un lenguaje escrito. Yo lo veo con los niños que trabajamos. Tenemos niños que están incluso en secundaria, primer grado de secundaria, lo que correspondería a secundaria, sexto grado, quinto grado, y son niños que no saben leer y que desde antes de pandemia no sabían leer. Básicamente sobreviven en la escuela copiando lo que está en el pizarrón, lo cual no tiene ningún sentido para ellos, y eso pues disminuye sus capacidades o las oportunidades que tienen de ejercitar el razonamiento y de poder desarrollarse en otros ámbitos como la matemática, las ciencias, todas las demás materias que integran el currículum de nuestro país, ¿no? Si no se sabe leer y escribir en los primeros periodos de la escuela primaria, la posibilidad de desarrollar la capacidad de lectoescritura se reduce. Esto no significa que el cerebro solamente esté preparado en ese momento para hacerlo, no. Afortunadamente tenemos un cerebro que tiene una plasticidad increíble y en cualquier momento de la vida se puede lograr la alfabetización, pero este punto se refiere a que un niño cuando en primer grado no logra consolidar esas habilidades de lectoescritura, pasa al siguiente grado, pero poco a poco se va volviendo invisible dentro del aula. ¿Por qué? Porque los maestros, al basar su enseñanza en el código escrito o en el lenguaje escrito, pues no hay forma de integrar al niño. Entonces esos niños se van volviendo como parte del mobiliario, tristemente, porque no se atienden sus necesidades de aprendizaje y cada grado escolar que va pasando son niños que se van volviendo invisibles para el sistema. La competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de que pueda alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades para participar en la sociedad. Leer y escribir no solamente termina con la alfabetización del código, es decir, con enseñarle a un niño cómo suena cada una de las letras y cómo esos sonidos en conjunto forman palabras y cómo esas palabras forman oraciones. Saber leer incluye las 4 competencias principales, que va desde poder interpretar el código, que se le llama conciencia fonológica y el principio alfabético, hasta tener fluidez, es decir, poder tener un reconocimiento automático de las palabras unido a un significado, tener también una amplitud de vocabulario para conocer mayores palabras, no solamente en términos de poderlas pronunciar, sino saber qué significa esa palabra dentro del contexto de esas otras palabras que lo rodean. Y todas estas habilidades en conjunto pues nos permiten la comprensión. Cuando nosotros tenemos esta competencia lectora desarrollada en todos sus aspectos, podemos realmente sacar el beneficio de esa increíble habilidad de nuestro cerebro, que es poder interpretar un lenguaje escrito, ¿no? Los aprendizajes a desarrollar pues se centran entonces en las competencias cognitivas, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Esta capacidad de poder recuperar información, de inferir nueva información, es decir, a través de la lectura de un texto, poder relacionarlo con otros conocimientos que ya poseo y poder hacer esta mezcla que me genere un significado a mí y a los otros con los cuales yo me comunico. Y también pues poder reflexionar el poder o el sentido o la trascendencia que tienen los textos escritos, porque una persona ha vaciado su pensamiento en una hoja y un papel, y qué tan importante es para mí como lector poder entender cuál es el propósito de este texto. Todo el tiempo nos estamos enfrentando a textos escritos, pero tradicionalmente la escuela ha centrado las habilidades de lectura en los textos descriptivos, que son los que aparecen en los libros, pero hay una infinidad de textos y lenguaje escrito al que nos enfrentamos. Y también esta capacidad lectora no solamente incluye el poder recibir los mensajes del exterior, sino también tener las habilidades para poder yo compartir hacia afuera. Es decir, tener habilidades de escritura, poder organizar mis pensamientos a nivel oral para transmitirlos a nivel escrito.
Esta comprensión lectora, pues, es una habilidad central en las habilidades lingüísticas. Por lo tanto, el enfoque de nuestra escuela es leer para aprender, más que aprender a leer, que es donde tristemente la escuela tradicional frena el aprendizaje de esta habilidad. Cuando un niño ya sabe interpretar el sonido de las letras, pues ya se considera que el niño sabe leer, pero eso solo es el primer peldaño de la lectura para que realmente nos podamos beneficiar y estemos en esta frase de leer para aprender. El objetivo de nuestra escuela, pues, es salir precisamente de esta visión tradicionalista de éxito y en la cual, pues, los alumnos pueden leer en el sentido técnico de la palabra, pero tienen importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta de crecimiento. Si nosotros no trabajamos esto, es muy difícil que un individuo se vea beneficiado de la educación y es muy difícil que pueda aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se le van a presentar a lo largo de su vida. Otra de las competencias que integra en nuestro currículo es la competencia matemática. La competencia matemática para Aprendiendo con Amor implica la capacidad de un individuo de identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo. ¿Para qué? Para que podamos hacer juicios al respecto de este mundo y poder utilizarlas a nuestro favor dentro de nuestra vida. El énfasis está en darle a estos niños pues la capacidad de razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas, dando un mayor peso al razonamiento lógico matemático, a la vez que potenciamos el aprendizaje significativo y el cálculo mental y estimativo. Nuestro método se basa en muchas estrategias de las neuromatemáticas, es decir, qué componentes a nivel cerebral forman la red de aprendizaje matemático, cómo el cerebro hace el análisis de los números desde que nosotros somos pequeñitos, basamos muchas de nuestras acciones en la estimación y en la predicción de resultados. Y los números nos rodean todo el tiempo para nosotros saber si mi salario me va a alcanzar para poderme comprar esto o no me va a alcanzar, yo necesito hacer estimaciones y de acuerdo a esas estimaciones poder tomar decisiones, ¿no? Creo que la habilidad más importante que nos da este razonamiento matemático es la habilidad de poder tomar decisiones al respecto de nuestra vida. Por eso es que también tenemos tantas dificultades en la educación financiera, en el manejo del tiempo, en la administración de los recursos, porque no hemos desarrollado esta capacidad de razonar los números y tristemente pues la educación tradicionalista se ha basado en el seguimiento de algoritmos, en que los niños puedan realizar una operación matemática sin entender qué pasa en ese proceso, ¿no? Cómo los números se transforman y solamente pues siguen un algoritmo, ¿no? Por lo tanto, pues este objetivo no se queda nada más en el hecho de que el niño pues pueda realizar una operación, sino que implica esta capacidad de utilizar este razonamiento en la solución de problemas de la vida cotidiana. Aquí también se integran ambas competencias, la competencia lectora y la competencia matemática, cuando nos vamos a la resolución de problemas matemáticos. En la actualidad vemos que hay muchos niños que no pueden resolver un problema matemático porque no comprenden cuál es la operación o el procesamiento de la información que tienen que hacer. No porque no lo sepan, sino porque no pueden desglosar esas habilidades de pensamiento y eso hace que pues fallen en un examen y obviamente cuando vayan a la vida cotidiana fallen en la toma de decisiones. Por último, la competencia científica se refiere a entender que la ciencia tiene un papel importante en nuestra vida, ¿no? De repente los niños en la educación tradicionalista pues entienden que ciencia es lo que hacen unas personas vestidas con una bata blanca en un laboratorio. No, la ciencia nos rodea todo el tiempo. Hoy estamos hablando sobre esto gracias a la ciencia, gracias a que existen los ordenadores, existe el Internet, existen muchos otros beneficios que tenemos y que todo esto se formó por otros seres humanos a raíz de utilizar su pensamiento para transformar la materia en beneficios sociales, ¿no? Entonces, ser competente en el área de las ciencias implica no solamente conocer la información científica, sino tener la habilidad para manejarla.
comprender también la naturaleza del conocimiento científico, que el conocimiento científico lleva un método, que nosotros cuando nos acercamos a alguna materia y queremos transformar nuestra realidad, tenemos que llevar ese proceso de hacernos preguntas, comprobar hipótesis, reafirmar nuestros resultados, compartir los resultados con otras personas para ver si efectivamente estamos haciendo un cambio en la realidad, pero también entender las limitaciones que tiene dicho conocimiento, es decir, que el conocimiento científico todo el tiempo se está transformando, que nosotros debemos de repensar y cuestionarnos si la forma en la que hacemos las cosas es la mejor manera o hay otras, porque esa es la única forma en la que la ciencia puede lograr avances, ¿no? Nuestro énfasis está en fomentar a nuestros estudiantes la convicción de que la ciencia puede modificar profundamente a la sociedad de los individuos. Este ejercicio que hacemos hoy con Aprendiendo con Amor es ciencia aplicada al área de la educación. No podemos seguir arrastrando los mismos esquemas de educación tradicional sin aplicar todo lo que la neurociencia nos está mostrando que es importante para cambiar esa educación inicial de los niños y darles mejores herramientas, ¿no? Formamos mentes conscientes de los asuntos relacionados con la ciencia y dispuestas a pensar en las consecuencias de este desarrollo científico en todas las áreas, tanto en el medio ambiente, los recursos naturales, con la finalidad de que estos niños puedan actuar de forma responsable en asuntos de interés común. También entender que somos parte de un todo, que las acciones que yo emprendo afectan o benefician a los que están a mi alrededor y que mi pensamiento y mi capacidad de razonar la debo utilizar de forma responsable y sabia para buscar el interés común y no solamente el interés personal. En conclusión, pues Aprendiendo con Amor es una iniciativa ciudadana que propone un cambio en la metodología de enseñanza. Este modelo se centra en la comprensión y en la contextualización de los conocimientos. Es decir, nuestros estudiantes están todo el tiempo partiendo de entornos que los rodean. ¿Cómo puedo resolver estas situaciones en casa? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi comunidad, a los lugares que me rodean, a mi ciudad, a mi estado, a mi país? Y hacer este punto de contraste, pues los obliga a pensar y aplicar de forma creativa lo que saben. Mientras que en el modelo actual tradicional que estamos siguiendo, pues se inclina más a una visión de la enseñanza basada en la transmisión de los conocimientos. Solamente en que una persona transmite, tú recibes, escribes, anotas, resuelves lo que te dio a resolver en un libro, en un ejercicio, pero no lo aplicas en tu vida cotidiana. El agente fundamental de este proceso de enseñanza, pues, es la figura docente, ¿no? Porque nosotros como maestros tenemos que replantear lo que estamos haciendo, tenemos que crear situaciones de aprendizaje para los niños, no solamente dictar una clase donde yo hoy enseñé esto es lo que me toca en mi planeación enseñar, pero no sé si los niños lo adquirieron, en qué medida lo adquirieron, si los niños lo están llevando a la práctica o no, simplemente esto es lo que tocaba enseñar. Nos encontramos con muchos casos así en nuestra comunidad, muchos niños que no están tomando de la educación lo que necesitan porque estuvieron estos 2 años abandonados, no hubo una persona que estuviera al pendiente de ellos, muchos no tuvieron ningún tipo de acercamiento con la escuela y ahorita se incorporan en un grado, pensemos en niños que terminaban tercero de preescolar cuando llegó la pandemia, se integran ahora a tercer grado de primaria, o los chicos que cambiaron a secundaria, y de repente llegan a un aula donde esto es lo que toca enseñar, pero no les damos la posibilidad de construir un aprendizaje porque tienen ahí 2 años de estimulación y de reflexión perdidos, ¿no? Entonces, pues en nuestra escuela planteamos estas situaciones que integran estas 3 habilidades y que los niños pues también van teniendo mayor motivación para el aprender y poder dar esa respuesta adecuada. Con este cambio metodológico pues se pone la potencia en la actividad de los niños, en el ejercitar su razonamiento y en el aspecto práctico del conocimiento científico, con lo cual los niños están súper motivados y muy interesados en aprender. Nuestra escuela pues lleva inmerso a una nueva generación docente que pone en primer lugar la reflexión sobre el aprendizaje de los alumnos.
tenemos que analizar a fondo en qué estamos fallando, qué no estamos haciendo nosotros como maestros, qué cosas nos falta aprender, por qué no nos beneficiamos de los descubrimientos que se están haciendo también en otras partes del mundo y que están teniendo mejores resultados, porque estamos empeñados en seguir haciendo lo mismo, porque no queremos pensar más, porque no queremos investigar más, porque no queremos hacer algo distinto. Si yo como maestro no adopto esa misma actitud de científico de la educación, difícilmente se la voy a transmitir a mis alumnos. En nuestra escuela nosotros hemos realizado el diseño de materiales, la investigación de diferentes formas de llegar a que los niños consoliden estas habilidades. Sin duda no ha sido un trabajo sencillo. Todos los maestros del equipo son personas altamente comprometidas con su labor y con pues su comunidad, ¿no? Pero también esta parte pues nos lleva a nosotros como maestros a tener una mejora como personas y como profesionales. También tomamos muy en cuenta el aprovechamiento del medio. A nuestro alrededor tenemos múltiples situaciones que nos permiten seguir aprendiendo. Básicamente todo es un pretexto para aprender, ¿no? Todo lo que rodea a los niños puede construir aprendizaje y va a depender de ti como maestro ver esa oportunidad. Luchamos por la promoción de la excelencia. Este es un punto medular en nuestra escuela. La regla para todos es, yo doy mi mayor esfuerzo. Aquí todos nos esforzamos, porque la calidad de un sistema educativo viene por esa combinación de equidad, es decir, que sea accesible para todos, pero también que yo dé mi máximo esfuerzo para alcanzarlo. Por lo tanto, combatimos los valores actualmente imperantes, tristemente, del éxito rápido y fácil, que todo lo obtenemos a solo un clic, ¿no? En realidad las cosas importantes o las que nos pueden generar un cambio en la vida, pues llevan un esfuerzo constante, paciencia y ser persistentes. Para ello, pues promovemos con los niños olimpiadas científicas, concursos, premios, encuentros, jornadas, y pues compartir, como hoy, qué tan importante es cambiar el foco de la educación y compartir que otra educación es posible y sí se logra, ¿no? Nuestra meta, pues, es reconocer y difundir las buenas prácticas, impulsando una red de centros de excelencia que puedan servir de guía y orientación para el resto. Yo diría que nuestra meta y nuestro sueño es que más niños puedan tener una escuela donde estén aprendiendo con amor, donde los maestros disfruten su trabajo, donde los niños disfruten el aprender, donde los padres se sientan orgullosos y también incluso ellos motivados a seguir aprendiendo. Tenemos casos de mamás, abuelitas dentro de la comunidad que al ver ahora el entusiasmo que tienen los niños por aprender, ellas también, algunas que no sabían leer y ahora están motivadas a aprender a leer, e incluso los niños son los que les enseñan y les comparten la forma en la que ellos aprenden. Entonces, realmente la educación es el arma que tenemos que utilizar para poder cambiar nuestra realidad. Por lo tanto, pues bueno, tenemos una crisis, vivimos una crisis, pero esto también es una oportunidad, ¿no? Esta emergencia que nos presentó la pandemia, pues es una prueba para que nosotros podamos mejorar estos niveles de lectoescritura, de razonamiento matemático, de uso de la ciencia y nos brinda la oportunidad perfecta para cambiar la forma en la que estamos educando. Debe ser el punto de partida para reflexionar y por último para ofrecer a los niños en el futuro una enseñanza de calidad a la que tienen derecho y merecen, ¿no? Entonces, pues tenemos un ganar-ganar. ¿Cuál es la cuestión aquí? Pues que tenemos que tomar la iniciativa y dejar de esperar que las cosas se resuelvan mágicamente. Cada uno tenemos una labor. En mi caso, soy maestra, amo profundamente mi profesión y esto es lo que yo tengo para aportar. Como padre de familia, pues tienes algo para aportar, como miembro de la comunidad tienes algo para aportar. Pero si todos estamos esperando a que alguien más resuelva, nos vamos a quedar atorados en lo mismo, ¿no? Y en este proceso de poner en práctica mis habilidades para resolver, pues llegamos a un ganar-ganar. Se benefician ellos y nos beneficiamos nosotros de darles esa oportunidad a ellos, ¿no?
Bueno, un poquito cómo pueden sumarse a esta iniciativa. Tenemos, se pueden sumar por medio de tiempo, por medio de recursos que quieran compartir. Tenemos actualmente donaciones en especie o bien donaciones a través de la página de Donadora, que es un medio para recolectar fondos económicos. También pueden conocer más acerca de nuestro trabajo en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram como Aprendiendo con Amor AC. También ahí se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo también aprendiendoconamorac@gmail, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que tengo para compartir hoy con ustedes. Me gustaría abrir pues el micrófono a la discusión, al debate, al encuentro, que es lo más rico de compartir. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Iris. Es una exposición bastante interesante, todo lo que ustedes están haciendo. Y pues bueno, fui anotando algunas cuestiones que creo que son, desde mi punto de vista, interesantes, ¿no? Preguntarte, por ejemplo, sé que ustedes son una asociación civil y me gustaría un poquito que compartieras en dónde están ubicados, en dónde está la escuela, bajo qué condiciones está la escuela. Creo que esa parte también es importante que nos la comentes para poderte hacer las otras dos preguntas que tengo. Ok, claro que sí. Nosotros estamos actualmente trabajando en Cabo San Lucas, en una colonia que se llama Caribe Bajo. Trabajamos dentro de las instalaciones, por así llamarlo, ¿no? De las instalaciones del Centro Comunitario Dar para Recibir. Este es un centro comunitario que ya tiene 5 años trabajando en la comunidad, del cual Patricia Riva Palacio es la directora del centro. Ella brinda alimento desde hace 5 años a los niños de la comunidad totalmente gratuito. Y pues dentro del centro, básicamente en la presentación se vieron algunas fotografías, pues tenemos un techado, una cocina y diferentes materiales donde los niños, pues mesas, sillas, que ha sido donación prácticamente de la comunidad. Las aulas han sido improvisadas con lonas, con diferentes materiales, porque pues estos niños estaban también muchos sin escuela, ¿no? Entonces, realmente lo que nos rodea sí es importante, pero no es lo esencial para aprender, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí, la jornada es de lunes a sábado, los días de lunes a viernes es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, la jornada escolar, y los sábados es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Los sábados son para actividades recreativas, diferentes talleres que tenemos tanto de arte, de expresión, de cuentos, de juego, ¿no? Los sábados son para la parte de la recreación, que también es muy importante para ellos. Sí, y una pregunta en ese sentido. ¿Por qué comentas que estos niños no tenían escuela? ¿Bajo qué condiciones es que ustedes los toman? Y si nos pudieras también compartir un poquito, bueno, ¿qué pasa con estos niños y la escuela tradicional? O sea, ¿cómo evitar que haya un choque entre si los que sí van a la escuela y en este modelo y retomar con ustedes qué está pasando en ese sentido también? Claro. Particularmente en Los Cabos, el crecimiento demográfico ha sido más avanzado que el crecimiento en infraestructura. Entonces, en el caso de la comunidad de Caribe Bajo, tiene relativamente cerca, digamos, porque están como a 20 minutos caminando de donde estamos nosotros en el centro comunitario, 2 escuelas primarias, pero estas escuelas primarias no tuvieron la capacidad de este ciclo y ciclos anteriores, por lo que me enteré cuando llegué a la comunidad, de recibir a todos los niños. Entonces, hay muchos niños, miles de niños en el municipio que se quedaron sin escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas están saturadas. No hay otra escuela que los pueda recibir. En algunos casos les ofrecen las escuelas del centro de Cabo San Lucas, pero pues la mayoría de los niños vienen de familias monoparentales donde mamá tiene que trabajar, la mayoría son madres jefas de familia y no puede llevar a los niños en autobús o demás a otro lugar. Entonces,
pues si la escuela no es accesible para que el niño llegue por su propio pie, pues los niños no van a la escuela. Además, están dentro de un contexto donde honestamente la educación no es la prioridad, ¿no? Porque también en muchos casos las mamás me compartían, pues lo llevaba hasta allá, pero pues no tenía clases o como no sabe leer, no lo ponían a hacer nada en la escuela. Entonces, las mamás pues hacen un balance a lo mejor entre el costo-beneficio y si el niño no está obteniendo los aprendizajes, pues da lo mismo que no vaya a la escuela, ¿no? Dentro del razonamiento que ellas establecen. Entonces, cuando nosotros planeábamos estar un verano en la comunidad, brindando pues este aprendizaje que nosotros hemos tenido, porque ya tenemos 2 años trabajando estos nuevos métodos de educación con diferentes niños que hemos brindado nuestros servicios de forma privada, pero pues siempre nos ha interesado la comunidad, ¿no? El poder dar este servicio de lo que uno sabe y uno puede beneficiar a tu comunidad. Llegamos para brindar 6 semanas de trabajo gratuito. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que los niños no regresaban a la escuela porque no tenían escuela. Entonces, eso fue lo que nos motivó a constituirnos como una asociación civil sin fines de lucro y poder seguir brindando pues este modelo de educación a los niños, ¿no? Esas serían pues las condiciones, ¿no? Básicamente los niños que tenemos no asisten a la escuela tradicional porque no tienen un espacio, ¿no? Lo que hemos hecho en algunos casos, pues es darles a los papás una constancia de que están trabajando con nosotros y la forma que tenemos de poderlo certificar es a través de la certificación de estudios que ofrece el INEA, que es para acreditar la primaria. Ok. Es muy interesante porque la verdad están abordando entonces una problemática pues social que la vemos, la palpamos quienes vivimos aquí en Cabo San Lucas. No puedo decir que no sucede en otras partes, pero tampoco tengo como datos como para afirmarlo, ¿no? Sin embargo, en Cabo San Lucas y también en San José, estas son situaciones que vivimos constantemente. Y bueno, ahí va la otra pregunta. Tengo una que me están haciendo por parte del público y otra que también durante la plática fui anotando. Hablas de la formación en este modelo, pero ¿y cómo se forman los maestros y maestras que están colaborando en la asociación civil? ¿Cómo es que ellos adquieren primero todo este modelo para poderlo enseñar? Sí, pues tenemos jornadas de capacitación intensas. En lo personal, he tenido la oportunidad de aprender de diferentes especialistas en diferentes partes del mundo, que no solamente son maestros, sino también son investigadores y que están dando fe de su trabajo. Eh, Autores como Stanis Dehaene, que es un neurocientífico que ha dedicado los últimos años a compartir mucho de cómo es que el cerebro aprende y cómo la educación se puede beneficiar de las neurociencias, ¿no? A través de estos diplomados internacionales, pues hemos ido aprendiendo, leyendo, experimentando. De alguna forma también es un proceso de innovación, ¿no? Es arriesgarte a salir de la caja, de pensar en la caja, pero pues sí ha requerido un aprendizaje constante, una capacitación constante, un no conformarnos y pues cambiar incluso tu propia forma de concebir las matemáticas. Yo, francamente, cuando empecé a tomar los diplomados en neuromatemáticas, dije, wow, las matemáticas son muy simples, en realidad es que estamos enfocándolas en el punto diferente, ¿no? Y el entender cuál es la forma más amable, eficiente y con buenos resultados para que el cerebro aprenda a utilizar los números a su favor, pues te abre el panorama a nivel personal y a nivel profesional. Yo ese día estaba entusiasmada con mis amigos y con mi esposo así de, dime un número, te lo voy a dividir, ¿no? Obviamente como adulto ya tienes más habilidades, pero como se potencia mucho el cálculo mental y el razonamiento mental avanzado, pues es muy interesante, ¿no? Ciertamente sales de tu zona de confort, aprendes, te formas y es una capacitación constante, 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 ¿no? Estar aprendiendo y yo les digo a los niños, todos hacemos nuestro mayor esfuerzo, nosotros como maestros también vamos a la escuela de maestros y aprendemos de otros maestros de otras partes del mundo y todo el tiempo tenemos que estar
mejorando, porque tenemos un cerebro que hay que hacerlo fuerte y el cerebro se hace fuerte pues entrenando. Sí, sí, esa parte me llamó mucho la atención porque, pues bueno, el modelo educativo desde las normales, pues bueno, también está estructurado con todo lo que tú nos comentaste como preámbulo. Entonces, pues desde ahí vienen todos los esquemas, las estructuras, ¿no? Y pues sí es interesante saber que habrá que buscar estas nuevas estrategias, ¿no? Estas nuevas metodologías, ¿no? Para que reaprendamos como docentes, como maestros, para poderlo transmitir después en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, la otra pregunta es encaminada a cómo pueden participar las instituciones de nivel superior, en este caso, pues la universidad, en este tipo de proyectos. ¿Cómo podemos sumar, ¿no? Esta parte, pues, de hacer estos vínculos con ustedes? Claro que sí. Tenemos ya habilitado nuestra asociación como sede para espacio de servicio social o de prácticas profesionales, tanto para los estudiantes de educación como para también estudiantes de otras carreras. Es muy interesante todo el trabajo que se ha ido abriendo en la comunidad, ¿no? Como les decía, en un inicio el foco fueron los niños, pero poco a poco empezamos a ver el interés por beneficiarse de la educación de otros miembros de la comunidad, desde mamás, desde abuelitas. Ahorita hay un proyecto también interesante en el centro comunitario. Como el centro comunitario ya tiene también años trabajando en favor de la comunidad, de alguna forma el hacer la unión de ambos proyectos ha sido muy beneficioso porque ya dar para recibir el centro comunitario tenía ya algunos proyectos en la comunidad, desde la construcción ecológica, desde nuevas formas de acuaponia. Ahorita está un proyecto muy interesante que también es vinculado con la universidad. También está ahorita un proyecto de muralismo con un colectivo de arte y de pintura que está trabajando con los niños. Entonces, realmente nosotros pues somos un semillero de ideas, ¿no? Así que todos los chicos los invitamos. Lamentablemente a veces fraccionamos el conocimiento, ¿no? Y decimos, no, pues esta sede es de educación, pues solamente chicos de ciencias de la educación. No, en realidad el conocimiento actúa de forma global. Entonces, si alguno de los estudiantes tiene algo que le gustaría o que ha pensado mucho, yo los animo a animarnos a hacer las cosas. Muchas veces los cambios no ocurren porque todos los tenemos en el pensamiento y no los llevamos a la acción, ¿no? Entonces, esa es otra forma de poderse sumar, de poder hacer sentido de comunidad y al final, pues el espíritu es que la educación transforme el mundo, no solamente el de los niños, sino el de todos los que habitamos nuestra comunidad. Sí, bueno, pues a mí en realidad en esta parte sí me llama mucho la atención que pues todo lo que se está generando como sinergia, ¿no? El centro comunitario, cómo está creciendo para beneficio de la comunidad. A veces, pues bueno, las mismas condiciones de estas comunidades que están pues, un poquito en la periferia, que están en condiciones no tan óptimas de una buena calidad de vida, porque muchos de ellos son migrantes, algunos de ellos incluso hablan sus lenguas originarias y a veces pues están en ese proceso de transición de la aceptación y el rechazo también sobre su propia cultura. Entonces creo que todo esto es un gran fenómeno en donde entre más personas estemos involucrados, pues ayudará en ese sentido, ¿no? Me gustaría también preguntarte algo, bueno, más que preguntarte, que nos compartas, porque esta cuestión de incluir la ciencia, ¿no? Como parte del modelo es muy interesante. ¿Cómo hacen ustedes para incluir la ciencia en ese sentido? Que nos dieras un ejemplo, ¿cómo generan la parte de la comprensión lectora, las matemáticas y la ciencia? ¿Cómo se vinculan? Sí, hace rato decía que todo es un pretexto para aprender, porque ciertamente así nosotros pues vamos poniendo el énfasis, ¿no? Tenemos diferentes temas mensuales. Por ejemplo, en el caso del mes de octubre, el tema fue tortugas, ¿no? Sobre eso, pues trabajamos desde qué tipos de tortugas existen, cuáles vienen aquí a Los Cabos, en qué temporada vienen,
por qué vienen a este territorio, qué hay en la temperatura del mar, en el ambiente, para que la tortuga esté desovando aquí. En relación a la competencia lectora, pues los niños leen e interpretan textos dependiendo de su edad y de sus habilidades actuales en relación a ese tema científico. Y en la competencia matemática, pues diseñamos las situaciones tomando en cuenta ese detonante científico, ¿no? Un biólogo utiliza la matemática dentro de su trabajo para poder saber, incluso visitamos el campo tortuguero de Apsumatuma, una asociación que desde hace varios años trabaja arduamente para cuidar a la tortuga marina en Los Cabos. Y los biólogos pues nos decían, las tortugas ponen tantos huevos, ¿no? Entonces, ¿cuántas tortugas vienen aquí? Pues si cada una pone esta cantidad de huevos, ¿cuántos huevos estamos teniendo aquí en la playa, ¿no? Y si la asociación tiene solamente 2 biólogos, pues ¿cuándo van a poder hacer la liberación de todos esos? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues convocar a la comunidad. ¿Cuántas personas tenemos que convocar para que podamos hacer este proceso de forma eficiente, ¿no? Esta es la forma en la que les preguntamos a los niños. Y ha sido súper rico el proceso de análisis que ellos tienen y también nosotros como maestros darnos cuenta que a veces nuestra enseñanza está de más. O sea, muchas veces los niños llegan al conocimiento por medio del razonamiento. En una de las ocasiones estábamos hablando sobre Hawái porque una secundaria fue a presentarnos un baile hawaiano. Entonces, todo es un pretexto para aprender. Entonces empezamos a hablar de Hawái, dónde estaba Hawái, en qué parte del planeta, qué tipo de clima tenía, y esto ellos lo obtienen a través de textos que nosotros o hemos seleccionado o hemos creado a propósito, ¿no? Para que ellos puedan llegar a esta conclusión. Y de repente era muy interesante, yo me sorprendí mucho porque resulta que el producto principal de Hawái es la piña. Entonces, por eso es la pizza hawaiana, porque hay tanta piña y se cosecha tanta piña que a todo le ponen la piña. Yo de forma personal no lo sabía, hasta que los niños estuvieron trabajando el tema y entonces para ellos fue muy interesante hicieron los más chiquitos, trabajaron su pizza hawaiana y contamos cuántos ingredientes lleva la pizza, la dividimos en 8 partes y cómo vas a hacer la división apropiada y estás trabajando proporcionalidad, estás trabajando distribución, si estamos tantos niños y vamos a comer la pizza, cómo la debemos de distribuir para que sea justo para todos y demás, ¿no? Entonces, realmente todo es una situación para seguir aprendiendo. Les dejamos en una ocasión reflexionar en casa qué cosas de las que hago en casa requieren la ciencia, es decir, cómo transformo un material en otro. Entonces, desde que mi mamá prepara una sopa para comer, está transformando materiales. ¿Y qué utiliza para transformarlos? Utiliza calor, utiliza el aceite y qué propiedades tiene el aceite para poder transformar esos materiales, ¿no? Entonces, todo está rodeado de ciencia y para ellos hacer ese descubrimiento ha sido tan interesante y tan lindo para uno como maestro verlos. Y a veces dices, híjole, yo como maestro creo que vengo a enseñar, pero no, en realidad vengo a aprender muchas cosas porque ellos pues están iniciando en las etapas de la vida, no les hemos cortado esa curiosidad, ¿no? Y por eso es que luchamos por esta escuela y porque existen más escuelas así, aprendiendo con amor, donde no le cortemos a los niños los sueños y las ilusiones, porque de repente hay chiquitos que están ya a los 6, 7 años súper frustrados con la escuela, con el aprender, pues claro, porque los metes a querer llenar un contenido que el niño no lo va a llenar por más que se esfuerce. Hay muchos niños claro, con depresión, con ansiedad por esto, ¿no? Entonces, pues ha sido muy, muy emocionante este camino. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nos podríamos quedar aquí platicando porque es muy interesante el modelo que están siguiendo ustedes y es pues muy como motivador que también parte de nuestra comunidad universitaria sea parte, ¿no? De todo este entorno, sobre todo porque tenemos carreras tan diversas que pueden contribuir a estos aprendizajes. Y pues bueno, Iris, muchísimas gracias por acompañarnos. Iris Helguera, nos despedimos. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur les agradece escucharnos
y los invitamos a que nos acompañen la próxima emisión, que será la última de este ciclo, de este quinto ciclo del webinar abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Agradecemos a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales de Facebook Comunicación Radio WAPS y WhatsApp, y los invitamos a escuchar la transmisión mañana viernes en el 1180 AM y la Mix LR. Les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias, Iris. Muchas gracias. Gracias por la invitación.